Un ratito, por favor. Quiero ver si ha reconocido mi USB o no. Es la tercera vez en la que trato de buscar. No sé si lo ha reconocido. Vamos a ver entonces, muchachos. Acá está este. Recording in progress. Listo. Bien, permítame. Voy a enviarles a los chicos el tema de hoy de tejido epitelial en PDF. Ya, primero vamos a compartir lámina. Primero voy a abrir las diapositivas. Disculpan la demora, pero hemos tenido que tomar ahora los chatos del grupo 7. Ya. Bien, vamos a compartir diapositiva por ese momento. Entonces, un ratito, por favor. Listo, estamos con la clase número 1 de tejidos animales. Primero vamos a avanzar nivel Ceprunces, que en el nivel ordinario me parece que los chatos han terminado mal. Si bajamos el nivel será netamente por los nombres que vamos a decir. Recuerda bien, vamos a citar algunos nombres de los que están presentes. Yo sugiero, chatos, que estén atentos a no vaya a decir tu nombre y no encuentres la respuesta adecuada. Bien, mira primero las láminas. Mira primero la lámina, la primera lámina. Sabes que vamos a preguntar definición de un tejido, ¿no? Claro, vamos a preguntar definición de un tejido. En este momento voy a abrir el chat para enviarles a los muchachos la diapositiva en PDF del tema del día de hoy. Listo, tejido epitelial en PDF. Ya. Listo, listo, estamos por enviar. Bien, en este momento está completando la descarga. Ya, listo. Ha sido enviada a... Uy, a todos. ¿Listo? Ok, ya fue enviado para todos, espero que todos tengan el archivo. Ahora sobrevive netamente a la práctica de hoy. Ya, esta es la parte fregadaza que va a ocurrir en este momento. Bien, definición de un tejido. Acá es donde falló el grupo 7, acá falló el grupo 7. Recuerda bien, si fallas también la briseña se dará cuenta de tu error, así que concéntrate bien en la lámina. ¿Cuáles son las dos partes de un tejido? Tu tejido tiene dos partes, que son las células y la sustancia intercelular. Células dice que son el componente vivo de un tejido y da funciones. Entonces pregunta, ¿para qué sirven las células? Para dar funciones al tejido. Ahora bien, y la sustancia intercelular es el componente inerte, significa que no está vivo y se encarga de dar las características al tejido. Si tu tejido es líquido, sólido, semisólido, semilíquido, es una característica que te da la sustancia intercelular. Si tu célula cumple funciones, eso obviamente le dará potencia a tu tejido. Recuerda, ¿qué es potencia? La capacidad de las células de tener muchas funciones. Cuando la célula de un tejido cumple muchas funciones, a eso le vamos a llamar potencia. Recuerda, ¿qué es potencia? La capacidad de una célula de un tejido de cumplir muchas funciones. No vayas a olvidar al momento que tenemos la intervención oral. Esto es importantísimo. Ok, ahora bien, vamos al asunto. Hemos quedado que las células son el componente vivo del tejido y la sustancia intercelular es la matriz. Pero esta sustancia intercelular o matriz dice que tiene dos componentes que son la sustancia amorfa y las fibras. La sustancia amorfa también se llama líquido tisular y este líquido tisular se encarga de alimentar células. Las fibras son proteínas y se encargan de unir a las células. No vayas a olvidarlo, de nuevo. ¿Cuántas partes tiene un tejido? Dos, células y matriz. La matriz, ¿cómo se llama también? Sustancia intercelular. ¿Para qué sirve la sustancia celular matriz? Para dar características al tejido. Y las células para dar funciones. Dijimos que mientras más funciones tiene la célula, mayor potencia tiene el tejido. Entonces, ¿qué es potencia? La capacidad de una célula de cumplir muchas funciones. Más funciones tiene la célula,
más potencia tiene el tejido. Ahora bien, sabemos que la sustancia intracelular matriz tiene sustancia amorfa y fibras, la sustancia amorfa alimenta células y las fibras unen células. Mira qué son las fibras, son proteínas y la sustancia amorfa es un líquido que nutre células, debe tener puro nutriente. Existen cuatro tejidos básicos, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Ahora bien, presta atención. Esto que viene a continuación, no sé por qué lo está sacando muy raro la lámina, ya está. ¿De dónde nacen los tejidos? Todo empieza con la unión entre dos gametos, óvulo con espermatozoide. Óvulo con espermatozoide se unen, forman el huevo cigoto se divide hasta formar la mórula forma la blástula o blastocisto y de ahí viene la gástrula. La gástrula presenta tres capitas germinales que son ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo origina el tejido epitelial al tejido nervioso. El endodermo origina el tejido epitelial solamente y el mesodermo origina el tejido epitelial al tejido conectivo y al tejido muscular. Échale bien una memoria cuando comencemos nuestra intervención oral. Trata de no perderte. ¿Listo? Verifica que también esté en tus diapositivas que te he mandado en PDF. ¿Qué cosa dijimos que es potencia y diferenciación? Potencia se denomina a la capacidad celular, la capacidad de una célula, de un tejido, de cumplir muchas funciones. Cuando una célula cumple muchas funciones, se dice que el tejido tiene potencia. Ejemplo, profe, ejemplo, en este caso, esta celulita parece que cumple tres funciones, ¿no? Función 1, función 2, función 3. Si cumple tres funciones, ya tiene potencia, claro. Si cumple dos, no. Dos son compañía y tres son multitud. Por lo tanto, si cumple tres o más funciones, ya tu tejido va a tener potencia. Ejemplo de tejidos con potencia. Por ejemplo, el tejido epitelial y conectivo. Según se prunza, el epitelial cumple 7 funciones. Y es correcto, cumple 7 funciones. Y el tejido conectivo cumple 4. Como ambos tejidos cumplen más de 3 funciones, entonces ambos tejidos son tejidos con potencia, por eso le llaman tejidos totipotenciales. Está acá abajito, sí, abajito está. Tejidos totipotenciales son los que tienen mucha potencia, son epitelial y conectivo. ¿Qué es un tejido diferenciado? Un tejido diferenciado es aquel tejido que es especialista en una determinada función. ¿Cómo que especialista? Por ejemplo, tu músculo es especialista causando movimiento. Nadie más se mueve en tu cuerpo más que el músculo. A eso se ha dedicado. Por lo tanto, solo sería una función que sería el movimiento. En el caso del dibujito se ve dibujada en la neurona. ¿Especialista en qué? En la creación de corriente eléctrica. Si tu neurona crea corriente, entonces es una función la que realiza. No tendrá potencia, pero es especialista creando corriente. Entonces, por lo tanto, ¿qué es un tejido diferenciado? Aquel que es especialista en una función. Ejemplo de tejidos diferenciados, el tejido muscular y nervioso. Muscular se encarga del movimiento y nervioso de la creación de corriente. Ahora bien, presta atención a lo siguiente, que esto va a perjudicarte feo. Dice que la diferenciación y la capacidad de regeneración celular son inversamente proporcionales. ¿Qué es eso en castellano? Que a mayor diferenciación, menor regeneración. Más especialista te vuelves, menos te regeneras. Por lo tanto, el músculo y el nervio no se pueden regenerar. ¿Por qué? Porque son tejidos diferenciados. ¿Quiere un tejido diferenciado? Aquel que se ha vuelto especialista en una función. Como el Seprunza lo menciona, en los tejidos altamente diferenciados, la capacidad de regeneración es prácticamente nula. No existe regeneración en un tejido que es altamente diferenciado. ¿Qué tejidos son altamente diferenciados? El muscular y el nervioso. Ojo, eso de acuerdo a los conceptos del Seprunza. Como sabemos, hay músculos que sí se regeneran y nervios que sí se regeneran. Por ejemplo, músculos que se regeneran, el músculo cardíaco, el músculo liso, lo hacen en pequeña cantidad, pero ocurre. Perdón, nervios que se regeneran. Tenemos al nervio de los sentidos, el nervio olfatorio, que se regenera, ¿sí? Y el nervio del gusto. De todas maneras, eso no está en el Seprunza, está en nivel ordinario. Primero te voy a mandar nivel Seprunza y si logras superarlo, te mandaré el nivel ordinario. Esta es la primera parte del tema. Bien, como te dije, primero vamos a avanzar nivel Seprunza. Ya, ahora bien,
Vamos a ver cuántos se encuentran en nuestro grupo en este momento. Son 150 personas en nuestro grupo y vamos a preguntar a uno de ellos. Trata de responder si es posible por vía chat, si es posible por micrófono, pero si fallas tendré que bajar el nivel. Es importante eso que tomemos en cuenta. En este momento nos hemos quedado, ¿sí?, en un número par. Ajá, listo. Tenemos a la alumna Ada Sukari Condori. Ada Sukari, si está Ada Sukari, hágamelo saber, por favor. Ada Sukari, ¿se encuentra? Uy, si no, esta va a ser terrible, Pepo, sí. Listo, Ada Sukari, vamos con la pregunta, Ada Sukari. La pregunta es sencillita. Dime una cosa, Ada Sukari, ¿cuáles eran las dos partes de un tejido? Ah, tenía dos partes, claro, tenía dos partes un tejido. Uy, Ada está buscando en sus diapositivas. Pronto, Ada, si no, esto se va a complicar. Células y matriz, ya está. Entonces, Ada Sukari, ¿para qué servían las células de un tejido? ¿Para dar qué cosa? Las células, las células. Oye, Ada se está demorando mucho. ¿Para qué sirven las células de un tejido, Ada? Está en la misma imagen donde viste, exacto, para dar una función al tejido. Bueno, realmente da funciones. Ya. Y la matriz, ¿qué le daba a tu tejido? Las células dan funciones y la matriz, ¿qué da? Uy, esto se va a perjudicar feo. Ada está haciendo perder bastantes minutos. Ada, ¿para qué sirve la matriz o también llamada sustancia intercelular? En la fotito dice sustancia intercelular. Nutrición, no, eso hace tu líquido tisular. En sí, toda la sustancia intercelular que haría. Exacto, da las características, Carlos. Pero la pregunta no era para ti, es para Ada. Pues bien, creo que tenemos que bajar nivel, a menos que lo haga bien la siguiente persona que le toque dar intervención. Entonces, todo depende qué tanto te concentres en mí. Si te has concentrado poco, tendremos que bajar el nivel. Bajamos un poco más entonces en el listado para ver quién es más. La cosa es que cuando menos estoy pensando en bajar el nivel, así que depende mucho de la siguiente persona que dé oral. Sí, sí, la siguiente persona que da oral en esta parte teórica es Frank Tupac. Frank Tupac, Frank Tupac. Para los que no han entendido, estoy agarrando de 20 en 20. Frank Tupac está listo. Entonces, vamos a la pregunta. Frank Tupac, cuando la célula de un tejido cumple muchas funciones, ¿qué dicen del tejido? ¿Qué es qué cosa? ¿Qué tiene qué cosa? Si mi tejido tiene células que cumplen muchas funciones, a esa propiedad, ¿cómo le llamo? Potencia, exacto, le llamamos potencia. Ahora, cuando un tejido se vuelve especialista en una sola función, ¿cómo llamamos a eso? Diferenciación. ¿Qué tejidos, según tú, según él se pronuncia, tienen potencia? Hay dos tejidos que tienen potencia. ¿Cuáles son? Epitelial y conectivo. Ya. ¿Y cuáles son los dos tejidos que son diferenciados? Muscular y nervioso, ya está. Muscular y nervioso son tejidos que son diferenciados. Ahora bien, va el asunto. Si eres diferenciado, es especialista en una función. El problema de ser diferenciado es que el tejido diferenciado tiene un defecto. ¿Cuál es el defecto que tiene el tejido diferenciado, Que mientras más diferenciado esté, va a faltarle algo. La regeneración, exacto, no la regeneración, exacto, no hay regeneración. Listo, vamos con la última persona. Hasta ahora estamos entonces en empate. Una persona que ha bajado, una persona que ha aumentado el nivel. Vamos a ver con la última persona para esta primera parte, ¿ya?
A ver, la siguiente persona es Josué Arcondori. Josué Arcondori dice. Air, ¿no? O Arcondori. Está Josué, ¿no? Josué Chispas. Si no está Josué, esto se va a ir al diablo. Uy, no está Josué. Josué Condori Chispas. Si no está, esto va a terminar muy mal, muchachos. Tendremos que bajar el nivel por Josué. Uy, creo que no está Josué. No, 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 no. Traten de llamar a todos sus compañeros. Recuerda bien que siempre voy a tomar oral. Este es el problema. Si vamos a tomar oral, tendremos que hacerlo con nivel bajo, no chat. Ari Miranda. Pucha, sí. Hay chatos que están en el listado, pero no tienen noción de lo que les toca en intervención. Sí, ni modo, pues chatos, ni modo. Tendremos que bajar el nivel. ¿Ya? Vamos a hacer nivel bajo, cortesía de Josué Ari Condori. Por si acaso, si lo ves por ahí, amenázalo de muerte. Vamos a ver qué tal nos va, ¿ya? Y ya fue, ya, ni modo. ¿Listo? Ni modo, Pepe, pues no está, pues Josué. Pues no se puede hacer nada. Ya, entonces ya saben qué hacer con él, ¿ya? Bien, vamos a avanzar la parte de tejidos, ¿ya? Nos salteamos unas partes teóricas importantes. Primero, hay que recordar lo que íbamos a preguntarle a Josué, son el origen de los tejidos. Recuerda que del ectodermo nace el tejido epitelial, el tejido nervioso. Del mesodermo nace netamente tejido epitelial, tejido conjuntivo y tejido muscular. Del endodermo nace solamente el tejido epitelial. Pero por lo tanto, de las tres capitas nace el tejido epitelial. Esto no puedo mandarte porque si te lo mando vas a convulsionar. Como dijimos, nivel básico, cortesía de Josué, no podemos darte esto porque convulsionas. Pero de todas maneras, si quieres levantar el nivel, domínate esto. ¿De acuerdo? Domínalo bien para la siguiente parte teórica. Características del tejido epitelial. Primera cosita que debemos saber sobre tu tejido epitelial. Dicen que el tejido epitelial presenta células geométricas. Sus células pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. En este dibujito las células son cúbicas y parece que están fuertemente unidas. Recuerda, las que se cargan de unir a las células son las fibras. Ahí veo fibras, acá dicen ve fibras, unen células. Ahora bien, tu tejido epitelial descansa sobre una membrana. Esa membrana color naranja se va a llamar membrana basal. Según se pronuncia, la membrana basal está formada por glucoproteínas y fibras reticulares. De nuevo, ¿qué cosa tiene tu membrana basal? Tiene glucoproteínas y fibras reticulares. Ahora bien, recuerda bien algo importante con respecto a la membrana basal. Según se pronuncia, es hecha de glucoproteínas y fibras reticulares, pero si te has fijado, en tu dibujo tú ves dos franjitas, ¿no? O sea, parece que tu membrana basal tuviese dos hojas. Claro, según ordinario, la hoja de arriba se va a llamar membrana basal o lámina basal y la de abajo se va a llamar lámina reticular. Entonces hay dos láminas en la membrana basal arriba, lámina reticular abajo. Va a ser parte de las preguntas que voy a hacer. Así que busca a Ari y amenázalo porque va a ser uno de los siguientes en dar oral. Llámalo por teléfono si hay algún pariente por ahí. No debe ser que lo arruine. ¿Listo? Ok. Ahora bien, ¿cuántos bordes tiene tu tejido epitelial? Según se pronuncia, si lo hacemos basado en se pronuncia, hay dos bordes. El borde de arriba llamado borde externo libre y el borde de abajo llamado borde basal. Entonces, ¿dónde está la membrana basal? En el borde basal de tu tejido epitelial, la capa de abajo. ¿Qué encuentro en el borde externo libre? Ojo con esto. Al borde externo libre, el Seprunza lo llama borde externo libre al inicio. Después comienza a llamarlo borde apical. Es muy extraño porque cambiarle el nombre al final. Pero vamos a entender muy bien por qué, ¿ya? Primero, dices que tu tejido epitelial tiene dos bordes, el de arriba y el de abajo. El borde de arriba se llama borde externo libre. El borde de abajo se llama borde basal. ¿Dónde está la membrana basal? Pues en el borde basal. Y en el borde externo libre, ¿qué encontramos? En el borde externo libre encontramos a tres sujetos, según se pronuncia. Primero que nada, a las microvellosidades. ¿Para qué sirven las microvellosidades? Para absorber. Y también tiene pelitos llamados cilios. ¿Qué hacen los cilios? Hacen movimiento.
Y por último, ¿qué más tengo? Al glucocálix, que reconoce, dice, el medio externo. El glucocálix son como las manitos de tu célula. Tu tejido epitelial tiene manitos, unas manitos que lo hacen reconocer el medio ambiente. Parece un campo de rosas, ¿no? Mira, parece campo de rosas, pero no, es lo que llamaremos glucocálix. Ahora bien, hay algo muy importante. El Ceprunza dice que el glucocálix está hecho de pura proteína. Dice el Ceprunza que el glucocálix contiene colágeno, elastina, fibronectina y glucoproteínas. De nuevo, dicen que el glucocálix contiene ¿qué cosa? Colágeno, elastina, fibronectina y glucoproteínas según el actual Ceprunza. El Ceprunza dice eso, sí, pero profe, pero si no tiene glucosa, ¿por qué lo llamarían glucocálix? Ese es el problema. O sea, Ceprunza dice que el glucocálix es pura proteína, lo cual es absurdamente falso. El glucocálix lo que más que nada tiene son glucosas. ¿Qué es lo que contiene el glucocálix según ordinario? Pues te digo, trataremos de entender bien eso. Esta es oportunidad para no bajar el nivel. Es importante que Ari esté presente. Llamen a Ari si alguien lo conoce para que no lo arruine. ¿Listo? Ok, ahora Josué, no sé cómo le vayan a decir, pero la cosa es que esté presente, si no esto se va a arruinar. De nuevo, eso ya sé que lo que tiene tu glucálix según se pronuncia. Y según los libros ordinarios que tiene el glucálix tiene glucosaminoglicanos, glucocálix tiene glucosaminoglicanos, glucoproteínas y proteoglicanos, en ese orden. Glucosaminoglicanos, glucoproteínas y proteoglicanos. O sea, lo que más tiene son glucosas. Claro, glicanos significa conjunto de glucosas. Entonces, recuerda, glucocálix entonces, una cosa es lo que dice Ceprunza que tiene y otra cosa lo que dice ordinario. Según Ceprunza, ¿qué tiene glucocálix? Tiene pura proteína. Eso lo vas a ver en la parte de célula. Si has revisado célula del Ceprunza, te dice ahí que tiene colágeno, elastina, fibronectina y glucoproteínas. Pero según ordinario, dice que tiene glucosaminoglicanos, glucoproteínas y proteoglicanos. ¿De acuerdo? Eso por favor tomarlo muy en cuenta. ¿Ya? Ahora bien, cada capa del tejido epitelial se llama estrato. Cada capita se llama estrato. Si tienes una sola capa de células, una sola capa de células se llamará monoestrato. En este dibujito tú tienes dos capitas, ¿no? Una capa arriba, una capa abajo. Lo llamaría diestrato aparentemente, pero lastimosamente en biología no hay di ni tri. De frente o es mono o es poli. Por lo tanto, si este epitelio solo tuviera una capita, sería monoestratificado. Si tiene dos o más capas, se llamaría poliestratificado. Por lo tanto, en este dibujito que estás viendo en este momento en la PDF, después este epitelio sería poliestratificado. Ahora bien, la capa más profunda, la que está cerca de la membrana basal, se llama capa germinativa y es la única capa que se reproduce. O sea, quiere decir que la capa de arriba, la capa del borde externo libre, ¿la creó la capa del borde basal? Sí. Entonces, estas células, este estrato que forma el borde basal, son las únicas capas que se reproducen. La única. Se llama capa germinal. Capa germinal es la única que se reproduce. Por último, sabemos que el tejido epitelial tiene nervios. Tiene nervios y ahí está, mira, tiene terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas son sensitivas y vegetativas. Cuando hablas de terminaciones nerviosas sensitivas, ellas se encargan de sentir. Si dice terminaciones nerviosas vegetativas, se refiere al simpático y al parasimpático. No vayas a olvidarlo, simpático y parasimpático son nervios vegetativos. ¿Qué hace un nervio vegetativo? Mueve órganos de manera involuntaria. O sea, tu piel se mueve. Recuerda, tu piel tiene piel de gallina en ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando estás nervioso. Tu piel es tejido epitelial. Por lo tanto, puede moverse cuando te estremeces, etcétera, cuando hace frío, otorga lo que llamamos piel de gallina, ¿no? Entonces, la piel de gallina es netamente movimiento de tu epidermis, ¿no? Y se va a ver eso en las clases teóricas a posteriori. Bien, todo depende si bajamos o subimos el nivel. ¿Qué más? En el tejido epitelial no hay vasos sanguíneos ni hay vasos linfáticos. Si te has dado cuenta, donde hay vasos sanguíneos y linfáticos en el tejido conectivo. El tejido conectivo se encuentra debajo del epitelial. El tejido conectivo dice, nutre por difusión al tejido epitelial. Entonces, ¿quién alimenta el tejido epitelial? El tejido conectivo que se encuentra debajo de la membrana basal. Aparte, tu tejido conectivo dice que presenta vasos sanguíneos que transportan nutrientes y presenta vasos linfáticos que te protegen de infecciones. Pero el Ceprunza dice,
que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos ni vasos linfáticos. Si tu tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos ni vasos linfáticos, entonces si te corto tu tejido epitelial no va a sangrar. No, ¿por qué no sangra? Porque no hay vasos sanguíneos. Al cortarte tu tejido epitelial, la herida se va a infectar. ¿Por qué, profe, se infectaría la herida? Porque en tu tejido epitelial no hay vasos linfáticos y el vaso linfático te protege de infecciones. Si no hay vasos linfáticos en el tejido epitelial, cualquier herida que te hagas en el tejido epitelial va a terminar infectándose. Entonces recuerda, tu tejido epitelial no tiene ni vasos sanguíneos ni vasos linfáticos. Concéntrate bien en eso, va a ser perjudicial la siguiente lámina. Mira, fíjate bien, esta lámina te dice las características del tejido epitelial. Listo. Hemos mencionado características del tejido epitelial. Fíjate bien, no es característica del tejido epitelial. Oja este Ari. Ari, si está Ari, sería formidable que lo diga ahora, ¿no? Ari Condori, sí, ya está. Ari Miranda, sí, profesor. No, no es Ari Miranda, es Ari Condori. ¿Está Josué? Josué, sí. Si no está Josué, ya se perdió el asunto. Llamen a Josué, alguien debe conocerlo. Si no lo conocen, ya saben, mándenle, colóquenle un coche bomba cerca de la casa, cerca de su camita para que muera. Esto va a perjudicar a todo el grupo, Pepo. No está ni modo. Bueno, ya tenemos un compañero que no está, ¿ya? Le hacemos su roche, vamos a hacerle su roche para que veamos quiénes son los chatos. En este momento han reducido la cantidad, ya no son los tantos que habían, ya hay varios chatos que están saliendo. No, Josué, está sin H. Pucha, ni modo. Vamos a preguntarle a otra persona, ¿ya? Ya lo arruinó el amigo Josué, vamos a ver qué tal lo hace. No hablo con Josué Sanz, no, hablo con Josué, con J y H. ¿Listo? Ok, bueno, ya lo arruinó el amigo Josué. Vamos a ver qué tal lo hace otro compañero. Ya estamos buscando entonces otros chatos. No vayas a fregarlo. Ahora viene Kiara Bope. Kiara Bope, Kiara Bope. ¿Sí? Debe estar. ¿Está Kiara Bope? ¿Bope? Sí. Kiara Bope. Kiara Bope. Listo. Ahora todo depende de ti, Kiara. Pregunta, hemos quedado que el tejido epitelial cumple características. Por ejemplo, habíamos quedado que dentro de las características que tiene el tejido epitelial, habíamos dicho que el tejido epitelial tiene células geométricas, que pueden ser planas, cúbicas y cilíndricas, que parece que las capas de arriba no se reproducen, pero parece que las de abajo sí. ¿Cómo se llama la capa de células que se reproduce? Sí, sí, dicen que tu tejido epitelial soy una capa que se reproduce. ¿Cómo se llama esa capa que se reproduce? ¿Y dónde se encuentra? Dice que Kiara no me escucha. Profe, disculpe, no le escucho. Le pregunta a Kiara, ¿cómo se llama la capa de células del tejido epitelial que se reproduce? Capa del tejido epitelial que se reproduce. Ya le he mandado ya el mensaje. ¿Qué capa del tejido epitelial se reproduce?
La capa germinal, exacto. Pero mándalo a todos, porque si no lo mandas a todos, no van a pensar que me has respondido. Recuerda, es la capa germinal, la única que se reproduce. Vamos con otra pregunta, Kiara. Otra pregunta, otra pregunta. Dime, solo por joda, si un tejido epitelial tiene células fuertemente unidas, ¿sí? Es porque esa unión la dan ¿quiénes? ¿Quiénes dan la, sí, quiénes hacen que las células se unan? Las fibras, exacto. Las fibras hacen que las células se unan. Listo. Última pregunta, Kiara. ¿Es posible que ya se esté nivelando el asunto? Busquen a Josué y me lo violan a patadas. Vamos a ver, la siguiente pregunta. Ya Kiara está levantando el nivel. Ya, listo. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? Pregunta solo por fregar, solo por fregar, solo por fregar. ¿Ya? ¿Qué tipo de nervios dijimos que tenía el tejido epitelial? Tenía dos tipos de nervios, ¿sí o no? Los sensitivos y los vegetativos. ¿Me puedes dar ejemplo de nervios vegetativos? ¿Qué nervios son vegetativos? ¿Te acuerdas que dijimos que había dos tipos de nervios en el tejido epitelial? El nervio sensitivo, terminación nerviosa sensitiva, y la terminación nerviosa vegetativa. Al sensitivo sí lo recuerdo porque siente. Claro, el sensitivo siente. El vegetativo mueve de manera involuntaria. Si el vegetativo mueve de manera involuntaria, ¿me puedes dar ejemplo de dos nervios vegetativos? Hay dos, uno en contra del otro. ¿Cuáles son los dos nervios vegetativos? Kiara, es la última pregunta. Dos tipos de nervios, sí. Parasimpático y simpático, exacto. Parasimpático y simpático son los nervios vegetativos, ¿listo? Ok, entonces bien, ahora que ya tenemos esa parte teórica, vamos a elegir primero la persona para que tengan ustedes tiempo de buscarla. Sí, sí. A ver, la siguiente persona es Lee Alero. Lee Alero, Lee Alero, Lee Alero es quien va a tener que salir en un ratito más. ¿Ya? Entonces, bien, sabemos que es Lee Alero, vamos a seguir avanzando en nuestra parte teórica, ¿ya? Acá tienes a tu dibujito de tejido epitelial colocándolo en la membrana basal. Estos no mencionan se pronuncia. Esto es lo que nos vamos a preguntar. Esta parte. ¿Qué es esto? Funciones del tejido epitelial. Entre las funciones del tejido epitelial sabemos que existen las siguientes funciones. Primera función, función de protección. ¿Qué función tiene el epidermis? Función protectora. ¿De qué te protege? De golpes y traumas. Golpes, de golpes o traumas. Estos golpes o traumas, tu epidermis sirve como una especie de colchón amortiguador. Prácticamente tu epidermis te protege de golpes, lo que está diciendo el Seprunza. Otra, función germinativa. Germen significa semilla. Germen significa semilla. Entonces, cuando hablamos de función germinativa, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que tu testículo y tu ovario son los que crean dos semillas para formar el cuerpo humano. Cuando te refieres a semillas, ¿a quién te refieres? Al ovocito 2 y al espermatozoide. Recuerda, el ovocito 2 sale de la corteza del ovario, ¿no es cierto? Ovocito 2 sale de la corteza del ovario y los espermatozoides salen del túbulo seminífero. Por lo tanto, el túbulo seminífero del testículo y la corteza del ovario son germinativos. ¿Por qué? Porque forman dos semillas, que son el ovocito 2 y el espermatozoide. ¿De acuerdo? Recuerda bien, la mujer no ovula óvulos, la mujer ovula ovocitos 2. Ahora bien, ¿qué más? ¿Qué más? Así, función sensorial. La función sensorial es aquella que tiene que ver con los cinco sentidos, pero qué raro, acá solamente veo cuatro sentidos, ¿no? Está la visión, está el olfato, está el gusto y la audición. Falta el sentido del tacto, pero el sentido del tacto, el Sepronza lo colocó en función protectora, porque el epidermis hace tacto. ¿No es cierto? La epidermis también te protege de infecciones, protege de golpes y traumas, ¿sí? Entonces, prácticamente está diciendo el Sepronza que la función sensorial tiene que ver con los cinco sentidos, pero lo ha partido y ha puesto epidermis aparte con función protectora. ¿Ya? Entonces, recuerda, hasta acá tres funciones: protectora, germinativa y sensorial. Las últimas cuatro funciones también que tomar en cuenta son la función lubricante, que es lo que hace la mucosa y la serosa del tubo digestivo. La mucosa es la capa más interna del tubo digestivo, ella crea moco, que actúa como lubricante para que los alimentos resbalen mejor. La cerosa, que es la capa más externa, ella crea cera. La cera evita que las tripas se peguen entre sí.
Entonces, cuando digo función lubricante, te refieres a la mucosa, que es la capa más interna del tubo digestivo, y la capa más externa, que es la serosa. La mucosa crea moco, la serosa crea cera. La mucosa, al crear moco, hace que los alimentos resbalen mejor, y la serosa, al crear cera, evita que las tripas se peguen entre sí. Ambas tienen función lubricante. Función de absorción. La absorción tiene que ver mucho con el tubo digestivo, sobre todo ¿cuál? El intestino delgado. El intestino delgado absorbe nutrientes, de ahí la función del tubo digestivo de la absorción. En los túbulos renales, túbulo contorneo proximal, por ejemplo, ahí también hay absorción, ya que presenta microvellosidades. La siguiente, función de secreción. Cuando uno habla de la palabra secretar, secretar significa crear sustancias. Las glándulas exocrinas crean sustancias y las botan al exterior, mientras que las glándulas endocrinas crean hormonas y las botan a la sangre. Recuerda, la glándula endocrina crea hormonas y las bota a la sangre, mientras que la glándula exocrina crea sustancias y las bota al exterior. La última función, función de difusión. Difusión significa intercambio de gases por transporte pasivo. Entonces, en la difusión encontramos a los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares intercambian gases con la sangre. El fenómeno se va a llamar difusión. Otro lugar donde también hace difusión es el nefrón, a nivel de la cápsula de Bowman, que absorbe sustancias por transporte pasivo. De todas maneras, lo más indicado es hablar del alvéolo pulmonar. Esas son las 7 funciones del tejido epitelial. ¿De acuerdo? Míralo bien. Vamos a preguntarle a Lee Allen. Vamos a preguntarle a él, ojalá esté presente Lee Allen. Listo, vamos a ver si está Lee Allen entre el público. Listo. Lee Allen, tu pregunta, ¿ya? Tu pregunta. Dime, según lo que ves acá en esta preguntita, ¿cuál sería tu respuesta correcta, Lee Allen? Dice, ¿qué funciones tienen los siguientes ejemplos de epitelios? Por ejemplo, una glándula endocrina. Claro, ella crea hormonas. Un alvéolo pulmonar. ¿Qué función tiene el alvéolo pulmonar? Dijimos. El túbulo seminífero, eso está en el testículo. Y una mucosa. Respectivamente, ¿qué función cumpliría? ¿Qué me dice Lee Allen? Sácame la respuesta. Recuerda que si fallas tendremos que bajar nivel. Coteja con tus diapositivas. ¿Qué función crees que tendrían respectivamente cada uno de esos 4 sujetos? La glándula endocrina, el alvéolo pulmonar, el túbulo seminífero y una mucosa. Lee Allen dice que es la C. Vamos a ver si dice que es la C, ¿ya? La C dice función secretora. Claro, la glándula endocrina tiene función de secreción, crea sustancias. El alvéolo pulmonar tiene función de difusión, claro, intercambia gases. Luego, ¿qué dice? El túbulo seminífero, función germinativa, ¿no es cierto? Claro, que es el que crea espermatozoides. Y última, la mucosa, al igual que la serosa, tiene función lubricante. Entonces, está bien lo que ha mencionado Lee Allen, la respuesta es C de casa. ¿De acuerdo? Solo hay un chato nada más que ha fallado hasta ahorita, solo hay un chato que ha fallado, no está presente, ya saben qué hacer con él, ¿sí? Vamos a ver qué tal nos va a dar bien. Los epitelios de revestimiento, ya lo respondió el compañero, epitelios de revestimiento son aquellos que revisten tu cuerpo. Estos epitelios de revestimiento se dividen en monoestratificados, que puede ser simple plano, simple cúbico o simple cilíndrico. También están los epitelios polistratificados. Los epitelios polistratificados, por ejemplo, el epitelio polistratificado plano, que puede o no tener queratina. La queratina, según se pronuncia, dice que es un conjunto de lipoproteínas y células muertas, cosa muy extraña porque todo lo que dice se pronuncia, pero el mismo se pronuncia se contradice cuando ves la palabra queratina en la parte de proteínas. La queratina es una holoproteína fibrosa, no es una heteroproteína, pero acá en el se pronuncia está mencionando que es una heteroproteína, ¿no? Llamada lipoproteína. Más información viendo la parte de proteínas en los videos. Entonces recuerda muy bien que tu tejido epitelial tiene 2 tipos de epitelio polistratificado.
el epitelio poliestratificado plano, cuyas células de abajo son cilíndricas, recién las de arriba son cúbicas, las del medio, perdón, y las de arriba son planitas. Entonces, el epitelio poliestratificado plano no presenta puras células planas. Las células de abajo son cilíndricas, las del medio son cúbicas y recién las de arriba son planas. ¿Ya? El epitelio certificado plano con queratina, dice se pronuncia que es impermeable, evita que el epitelio pierda agua, a eso se refiere. Es impermeable, sí, el epitelio con queratina, la epidermis, ¿no? La epidermis epitelio con queratina, es impermeable, impide que el agua se escape. Por eso tu piel sigue húmeda, por más que estés en el desierto, tu piel siempre se mantiene húmeda porque tiene queratina que evita que la piel se deshidrate. En cambio, las mucosas no presentan queratina por estar en superficies húmedas, ¿sí? Entonces, estos epitelios sin queratina lo encontramos, por ejemplo, en la vagina, lo encontramos en la boca, en la lengua, en el esófago y también lo encontramos en la córnea anterior, en la parte anterior de la córnea, donde se mojan por el agua que los rodea. Recuerda, el cristalino tiene lágrimas, la córnea tiene lágrimas que lo mantienen húmeda, la boca, el esófago, recuerda bien, ellos tienen saliva, la glándula, la llamada vagina tiene lactobacillus que crean un jugo a base de ácido láctico. Entonces, toda esta zona presenta lubricantes, presenta líquido que los mantiene frescos. Por lo tanto, recuerda, el epitelio con queratina lo encontramos en lugares secos como la epidermis, donde no van a perder agua, y el epitelio sin queratina lo encontramos en lugares de llamadas mucosas. Las mucosas nunca se deshidratan porque tienen bastante líquido que las rodea. El epitelio estratificado cúbico lo encontramos, por ejemplo, en el esófago fetal. El epitelio poliestratificado cilíndrico dice que lo encontramos en la conjuntiva del ojo, en los conductos excretores de algunas glándulas exocrinas y en la uretra masculina. El epitelio polimorfo o de transición, el epitelio polimorfo o de transición es un epitelio que tiene células redondas. Bien es cierto, Seprunza no la menciona como son las células, pero las células de epitelio polimorfo son células redondas. Ahora, estas células están fuertemente unidas por uniones estrechas, solo que el Seprunza tampoco dice la unión entre las células, solo dice una sola cosa: este epitelio polimorfo es impermeable, al igual que el epitelio con queratina, que también era un epitelio impermeable, permite que no salga el agua del tejido. El epitelio polimorfo de transición también es impermeable, solo que el Seprunza no dice por qué. No dice por qué, pero sabemos que las células globosas que forman el epitelio polimorfo están fuertemente unidas, impidiendo la salida del agua. ¿Dónde se encuentra este epitelio polimorfo? En toda la vía urinaria. La vía urinaria está formada por las cálices, el uréter, la vejiga y la uretra, sobre todo la uretra femenina. Entonces, estos epitelios polimorfos o de transición están formados por células redondas, aunque el Seprunza no lo dice, células fuertemente unidas, células impermeables. Entonces, hasta aquí solo hemos mencionado dos epitelios impermeables. Uno es el epitelio certificado plano queratinizado, que por tener queratina evita que el agua se pierda, es impermeable por esa razón. Y el otro es el epitelio polimorfo de transición, que obviamente por presentar células fuertemente unidas impide que el agua lo atraviese. Por esa razón lo encontramos en la vejiga, donde almacena su orina. La orina tiene pura agua y aún así no se escapa de la vejiga. La vejiga es una bolsa impermeable. Acá tenemos un ejemplo del epitelio polimorfo de transición. Algunos lo llaman también urotelio. Sabemos que está en la vía urinaria, pero también debemos entender algo. Las células que forman pelotitas en el epitelio polimorfo, el Seprunza no menciona que sean células redondas, pero el ordinario sí. Según ordinario, las células redondas que forman el epitelio polimorfo pueden tener de 1 hasta 2 núcleos. Esta célula redonda se va a llamar célula de Doyle o Dogiel, también conocidas como células globosas. Las células globosas o de Dogiel son aquellas células que terminan formando el epitelio polimorfo de transición. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué lo llaman polimorfo? Porque cambia de forma. Cuando estas células se estiran, se aplanan, fíjate. Al estirarse, se aplanan. Entonces, aparte de estar fuertemente unidas, estas células epiteliales redondas, llamadas células de Doyle, se encargan de estirarse sin romperse. Se estiran y no se rompen. ¿Por qué? Porque hay algo que el Seprunza tampoco dice. Este epitelio polimorfo tiene una membrana celular bastante gruesa.
Lo normal es que una membrana celular mida 75 Armstrong de grosor, 75 Armstrongs, pero resulta que la célula de Doyle no mide 75 Armstrong, mide cerca de 120 Armstrong, o sea, casi el doble, ¿me entiendes? O sea, la membrana celular de la célula de Doyle es bastante gruesa, por eso tú puedes estirarla sin que se rompa. ¿Ves? Y como están fuertemente unidas, difícilmente la célula se separa de la otra. Entonces, eso los hace impermeables, ¿me entiendes? Entonces, tu epitelio polimorfo de transición, también llamado urotelio, es el único epitelio que se estira bastante sin romperse. ¿De acuerdo? Lo encontramos en la vejiga, por ejemplo, y se ve en el dibujo de la vejiga cuando está vacía y cuando está llena. Los epitelios pseudocertificados son aquellos epitelios que parecen presentar dos capas de células grandes y capas de células chiquitas, ¿no es cierto? Al final solo es una capa, parecen dos, pero solo es una capa de células. Este epitelio polimorfo, no, perdón, pseudoestratificado, presenta algunas células que crean moco. Esas células que se encargan de crear moco se llaman células caliciformes. Se divide en no ciliado, ciliado y estereociliado. Los epitelios pseudoestratificados no han sido preguntas hasta ahora de examen de admisión, sino cuando preguntaron el reproductor. Cuando preguntaron en reproductor, preguntaron ¿qué epitelio tiene el epidídimo? Si tú recuerdas, según reproductor masculino, el epidídimo es un lugar donde se almacenan los espermatozoides por aproximadamente un mes. En el epidídimo, el epitelio pseudoestratificado estereociliado. ¿De acuerdo? Estereocilios que van a atrapar espermatozoides cuando pasen por esta zona, serán atrapados por unos tentáculos enormes llamados estereocilios. ¿Dónde encontramos al epitelio estereociliado? Lo encontramos en el epidídimo y en el conducto deferente del testículo, ¿no? Recuerda, el epidídimo es un tubito enrollado que está por encima del testículo, mientras que el conducto deferente sale después del testículo para irse a la vejiga, detrás de la vejiga. 3. Es un epitelio que cambia de forma según la función que realiza. Es impermeable. Ah, dice que cambia de forma. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá para todo el aula? ¿Cuál sería? Sí, ¿cuál sería la respuesta? La B, el epitelio polimorfo. Polimorfo, varias formas. Es el único que cambia de forma. Cuando tú lo estiras, el epitelio redondo se vuelve plano. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Entonces, el epitelio polimorfo o transición es el único que se estira cambiando de forma. La siguiente, no es función del tejido epitelial. A ver si vamos al asunto, ¿ya? Según esta pregunta, la pregunta 4, no es función del tejido epitelial. ¿Cuál sería tu respuesta? La 4, la B, defensa, claro, pero no sabes si dice defensa contra infecciones. Sí, si dice defensa contra infecciones, obviamente es la B. Lo malo es que no especifica, ¿sí o no? Claro, cuando menos las otras sabemos que sí son funciones. Revista de superficie, revestimiento y absorción, secreción, intercambio de estados. Vamos a pensar que el CEPRUNZA menciona defensa contra infecciones. Eso no lo hace el tejido epitelial. Recuerda, tejido epitelial protege de golpes, no protege de infecciones. Entonces la respuesta sería la B. En el caso de la pregunta 5, ¿cuál sería la respuesta? Estas son preguntas nivel ordinario. La 4 es la B también. Vamos a ver. Y yo sepa, tejido epitelial tiene función sensitiva. La C dicen, a ver, vamos a ver. Dicen, no es función del tejido epitelial, una entre sí a los demás tejidos. No. El único que une tejidos es el tejido conectivo. Entonces, eso no es función, no es función. Entonces, la respuesta es la C. Vamos con otra, ¿no? O sea, esta ya la hemos mencionado. Epitelio glandular. Cuando uno habla de glándulas, siempre toma en cuenta que hay dos tipos de glándulas, las exocrinas y las endocrinas. Acá está. La glándula exocrina tiene una pelota llamada adenómero y un conducto por donde sale la sustancia llamado conducto excretor. Adenómero y conducto excretor. La glándula endocrina solo tiene la pelota, el adenómero. El adenómero es la parte secretora de la glándula que crea hormonas, por ejemplo, y las manda de frente a la sangre. Como tú sabes, la glándula endocrina crea hormonas y las bota a la sangre. La glándula exocrina crea cualquier sustancia y la bota al exterior. Según
El CEPRUNSA, según el CEPRUNSA, hay tres tipos de glándulas exocrinas, que son las holocrinas, apocrinas y merocrinas. La glándula holocrina es aquella cuyas células tienen que morir para botar la secreción. ¿Por qué tienen que morir? Porque su secreción es demasiado espesa. Si la secreción que tiene la glándula es espesa, para poder botar la secreción, la célula tiene que morir. Un ejemplo es la glándula sebácea de la piel. La glándula sebácea crea sebo, el sebo es espeso. Si la glándula sebácea crea sebo, la célula tiene que morir para poder botar la secreción, ya que es demasiado espesa. La glándula apocrina es aquella que rompe su polo apical, lo que te dije, el CEPRUNSA lo llama recién acá polo apical. Entonces, ¿qué pasa si la secreción está dentro de la célula y la célula para poder botarla tiene que sacar su capa basal, su capa apical, su borde externo libre? Si eliminas el borde externo libre para botar secreción, la glándula se llamará apocrina. Ejemplo, las glándulas que tienen secreción cremosa, como la glándula mamaria y la glándula seruminal. La glándula mamaria crea leche, la leche es cremosa por si acaso, y la glándula seruminal crea cerumen. Ambas son secreciones que para poder ser eliminadas necesitas romperte tu borde externo libre, o sea, el polo apical. De ahí el nombre de glándula apocrina. La glándula merocrina es aquella que tiene secreción líquida y solo la bota por poros, sin disminuir su número de citoplasma. O sea, sin consumir citoplasma, la glándula merocrina solo bota su secreción por poritos. No se destruye para nada, no se destruye para nada, ya sé que su secreción es pura agua, es líquida. Por ejemplo, tenemos acá la glándula sudorípara, la glándula salival y la glándula lacrimal. Son tres ejemplos de glándulas de tipo merocrina. Recuerda, las glándulas merocrinas solamente terminan botando su secreción por poros. La célula no se destruye para nada ni consume citoplasma. Las glándulas endocrinas son aquellas que crean hormonas, como ves en el dibujo, y las botan a la sangre. Ejemplos de glándulas endocrinas tenemos a la glándula hipófisis, glándula hipotálamo, glándula suprarrenal o glándula tiroides. Todas ellas son glándulas endocrinas que fabrican hormonas. Pero para finalizar, también tenemos a las glándulas mixtas o anficrinas. Una glándula mixta o anficrina es aquella que es exocrina y endocrina a la vez. Por ejemplo, el páncreas es exocrino por crear jugo pancreático que lo bota al exterior. Y es endocrino porque crea hormonas, hormonas como la insulina, glucagón y somatostatina. El hígado también es exocrino por crear bilis y es endocrino porque crea una hormona que va a la sangre llamada somatomedina C. La somatomedina C es una hormona que te ayuda a crecer. En el caso del riñón, exocrinamente tu riñón fabrica orina, claro, lo botas al exterior, y endocrinamente crea una hormona llamada eritropoyetina. Sabes que la eritropoyetina ayuda a fabricar glóbulos rojos, evitando la anemia. En el caso del testículo, exocrinamente crea espermatozoides, endocrinamente crea testosterona e inhibina. Lo vimos en la parte teórica de reproductor. En el caso del ovario, el ovario él crea exocrinamente ovocitos 2 y endocrinamente crea cuatro hormonas, ¿recuerdas? Estrógeno, progesterona, relaxina e inhibina. En el caso del estómago, en el estómago no hay mucho que decir porque el CEPRUNSA no lo dice, pero si lo metemos a estómago, sabemos que exocrinamente crea jugo gástrico. Claro, crea jugo gástrico que disuelve las proteínas. Y por último, endocrinamente crea una hormona llamada grelina que aumenta el apetito. Eso es lo que hace tu estómago. Recuerda bien, tu estómago crea grelina, una hormona que cae a la sangre y estimula el apetito. Bien, fíjate bien en esta siguiente pregunta ya para terminar. Ya para terminar, ¿cuál sería la respuesta a la siguiente pregunta? Dice, relaciona ambas columnas. Glándula ceruminal, glándula sebácea, salival, endocrina y exocrina. Me dice la respuesta es la C. Vamos a ver si dice que es la C. La glándula ceruminal, el cerumen es una glándula de tipo apocrina, ¿no es cierto? Entonces, uno sería C. Uno sería C, pero hay tres que dicen uno C. La dos, glándula sebácea. La glándula sebácea crea sebo, esa es holocrina. Entonces, dos sería D de dedo. Dos de dedo. Si seguimos avanzando, la glándula salival debe ser merocrina. E. Tres significa E. Cuatro, cuatro es A, endocrina es la hipófisis y exocrina, glándula gástrica. Entonces, bien, la respuesta es la C, la respuesta es la C entonces. Entonces, está bien contestado, muchachos, espero que se haya entendido hasta acá lo que hemos querido hacer.
Ojalá se haya entendido y por favor estén bien atentos cuando te llamen, porque solo hubo un compañero que lo arruinó. De todas maneras, hay que tratar de llamarle la atención, ¿ya? Decir que esté bien concentrado con nosotros. Bien, muchachos, hasta ahí nos quedamos. Ya mandé las diapositivas al grupo. Y listo. Nos vemos, muchachos. Recording stopped.